Bien, bueno, iniciamos entonces. Buenas tardes a todos y todas. Es un poco obvio, pero me parece importante empezar aclarando que, como dice el rótulo ahí, no soy la doctora Vascari, yo soy Gaspar López, ya me conocieron algunos, los que estuvieron presentes la semana pasada en la clase de presentación. Soy miembro también de la cátedra. Y bueno, la idea de estas presentaciones, no, quizá no llegamos con tiempo este lunes para darle, digamos, la difusión necesaria para que se sumen el mismo lunes. La idea es que nosotros tenemos clases lunes y miércoles, que los lunes a las 4 sí o sí esté disponible este canal de manera sincrónica, digamos, en vivo, para que tengamos nuestra clase, que en principio va a ser una guía de lecturas, digamos, una orientación por el material de trabajo que tienen, los recursos y el material de lectura, como para que tengan esa orientación semanal. Eventualmente vamos a ver si es necesario profundizar en algún tema, algunas de las lecturas recomendadas para la semana, pero la idea es que el lunes sí o sí a las 4 lo mantengamos todas las semanas. Y después los miércoles vamos a ir comunicando cuál va a ser la actividad. En principio a las 4 tenemos la clase, pero puede haber alguna variación en base, estamos pensando en tener invitados, digamos, que puedan realizar presentaciones o disertar, digamos, algunas de las semanas sobre los temas que vamos a ir viendo. Entonces, los miércoles lo vamos a notificar previamente, los lunes quedan fijos a las 4. Y bueno, la idea un poco de este primer miércoles barra lunes, digamos, es presentar lo que sería la bibliografía y la idea básicamente de la primera unidad. Como somos pocos, yo les pido, si quieren tener el micrófono libre, abierto, digamos, hacer preguntas, conversar, eh, la idea un poco esa, que cualquier inquietud que surja, duda o si no soy claro en alguna explicación, me interrumpen sin problema. Bien, ya hemos ido subiendo no sé si han podido entrar al campus, al aula virtual, un poco actualizando la información de la unidad 1. Todas las cuestiones, digamos, que acá se van a presentar ya están volcadas en la unidad 1, en el campus, en la pestaña que dice introducción. Ahí van a encontrar como primera medida, voy a hacer voy a compartir la pantalla para realizar una presentación que ya está disponible, digamos, en el aula, referida a los sistemas. ¿Se puede ver ahí mi pantalla? Sí, 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 sí. ¿La están viendo? Sí, sí, se ve, se ve. Sí, profesor. Perfecto, perfecto. Como les digo, cualquier duda o consulta o lo que fuera, me interrumpen sin problema porque ahora yo no lo estoy viendo a ustedes. Eh, Les decía entonces, un poco la idea de esta primera unidad es más bien introductoria, mostrar un mapa de lo que son los sistemas. No va a ser nada nuevo para ustedes, sobre todo teniendo en cuenta que ya han cursado derechos humanos. Un mapa, un dibujo de lo que son los sistemas internacionales de protección, y a la vez esto nos permite hacer un recorrido por el programa de la materia. Iniciando en el sistema universal. Nos referimos al sistema universal como todo el conjunto de mecanismos de protección de derechos que son creados en el ámbito de las Naciones Unidas. ¿Mm? En ese marco vamos a ver como primera medida lo que son los organismos extraconvencionales, que son creados o por la Asamblea General o por el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, que son el Consejo de Derechos Humanos, que es la antigua Comisión de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el conjunto de procedimientos especiales que abarca relatores especiales, grupos de trabajo y puntualmente dentro del Consejo Económico y Social, la Organización Internacional del Trabajo,
de la que ustedes ya seguramente habrán estudiado algunos de los convenios a los que Argentina adhirió. Esta parte de la materia, esta primer parte, abarca las primeras 5 unidades. Esta primera unidad es más bien introductoria, como les decía, vamos a ver un poco o repasar cuestiones más generales sin entrar específicamente en cuestiones procesales o más en profundidad, digamos. Y después pasamos en una segunda parte a lo que es sistema interamericano. Decimos entonces, lo primero, organismos extraconvencionales en el marco de Naciones Unidas, para pasar a ver después lo que son los órganos convencionales, es decir, son los organismos de protección de derechos humanos que surgen, digamos, son creados por convenciones internacionales. ¿Mm? Esto seguramente lo han visto en derechos humanos, pero bueno, a raíz de la suscripción y la ratificación de cada convención entra en vigencia un organismo que en general todos los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas lo llaman comités, y lo que buscan es que los estados parte de ese tratado cumplan, garanticen y respeten los derechos consagrados en los tratados. Entonces, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos crea el Comité de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales crea el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la CEDAW crea el Comité de la CEDAW, la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial crea el comité. Los comités mantienen el nombre de los tratados, pactos internacionales. En general, y lo vamos a ver con más detenimiento en las unidades que siguen, las competencias se pueden resumir en estas tres, las competencias de los comités. Realizan un examen de informes que tienen que realizar los estados respecto de su cumplimiento, digamos, el cumplimiento de obligaciones que surgen de los tratados. Lo vamos a ver con detalle al procedimiento, digamos, cómo los estados realizan informes, y esto a la vez son acompañados por contrainformes o informes sombras que surgen de la sociedad civil, y a raíz de esto los comités examinan, digamos, estos informes y los examinan junto al Estado en audiencias públicas. Un segundo grupo de competencias, digamos, de los comités son las comunicaciones individuales, es decir, Profesor, Sí, una consulta. sí. Con respecto al tema este de los comités, ¿estos comités que ha nombrado usted son Sí. universales o son regionales? Acá estamos Todos. todos en el ámbito de lo que es sistema universal de protección. Volvemos al Claro. mapa general. Sistema Y universal. claro. Dentro del sistema universal están los tratados que surgen de Naciones Unidas, decíamos. Ujú. En el marco de Naciones Unidas se suscriben ciertos tratados. Los tratados dan nacimiento a una serie de comités que son órganos que buscan que los estados cumplan con los tratados. En algunos casos Claro. son los mismos tratados los que crean los comités. En otros casos existen tratados adicionales que se llaman protocolos facultativos o protocolos opcionales, que son a raíz de estos protocolos, son como adendas a los tratados. Los estados asumen las competencias del comité para decidir casos, ¿no? Distintas cuestiones que sean llevadas a conocimiento del comité. Estos comités, sí te agradezco la pregunta porque me faltaba aclarar que son comités de expertos independientes. Está compuestos por personas propuestas por los estados partes, pero que no representan a los estados, ¿no? Que son, digamos, su representación se hace en base a su independencia, digamos, la legitimidad que tienen estos expertos en base a la expertise y a la independencia de los estados que tienen, digamos. Entonces, en ese sentido, son comités que funcionan, que tienen cierto margen de independencia y objetividad para plantear las cuestiones que se presentan.
Claro, tengo otra pregunta. Sí, Con sí, respecto al tema del examen de informes, sí, em, por lo que me acuerdo de derechos humanos, sí, del sistema regional, más que nada sí. con el tema de la convención con la convención eh, americana, Ujú. em, ahí también se podía, o sea, se podían realizar informes. Creo que los informes eran obligatorios para los estados partes. ¿Tienen las mismas Perfecto. características los informes a nivel regional que el universal? O sea, ¿se parecen? Bien, vamos a llegar al sistema, a los sistemas regionales y puntualmente al sistema interamericano en 5 o 10 minutos. Bueno, Un poco la idea, sí, lo vamos a ver a lo largo del curso y estas preguntas son muy pertinentes, digamos, porque son cuestiones que justamente lo que buscamos, y había un compañero que nos planteaba la clase pasada, que le interesaba saber, bueno, a qué sistema acudir, digamos, un poco eh, discernir qué conviene, si ir a Naciones Unidas, al sistema interamericano, cuáles son los informes que se hacen que se presentan en un lado y cuáles son los informes que se presentan en otro. La idea del cursado, la idea del programa de la materia es que al final de la materia tengamos mayor claridad respecto a estos temas. Eh, sobre la conveniencia o no de acudir a un sistema, a un mecanismo u a otro, no hay una respuesta, no hay una respuesta correcta a priori, digamos, sino que hay que ver el caso concreto y en base a eso las conveniencias y cuál es la estrategia a seguir. claro. Respecto del examen de informes, lo que puedo decir acá, digamos, para no enredarnos en este punto, que como te digo, lo vamos a ver con mayor detenimiento y mayor profundidad en las unidades que siguen, ten en cuenta que en el sistema de Naciones Unidas los pactos son temáticos, es decir, consagran derechos y obligaciones referidos a derechos civiles y políticos, a derechos económicos, sociales y culturales, a derechos vinculados a género y discriminación contra la mujer, a la eliminación de la discriminación racial, a los derechos del niño. Entonces, los informes que se presentan al comité tienen que ver con los derechos consagrados en cada tratado y tiene que ver con las obligaciones que tienen que cumplir los estados para consagrar esos derechos. Un poco lo que presentan, los informes que presentan los estados, tiene que ver con las políticas, las decisiones, las leyes, todas las medidas que se hayan tomado en el estado, tanto en el poder judicial, como en el poder legislativo, como en el poder ejecutivo. Todas las Claro, decisiones y medidas que se tomaron para mejorar el cumplimiento del tratado, es decir, para darle mayor protección a los derechos consagrados en el tratado. o para determinar si hay un incumplimiento de las obligaciones en el tratado, también puede ser. Claro, correcto, correcto. Un poco, obviamente, el Estado trata de mostrar siempre los avances, y bueno, y para esto sirven otros mecanismos, como les mencionaba yo, hay informes de la sociedad civil, las ONGs pueden presentar informes sombras, que son como contrainformes, que sirven también para que los comités tengan un cabal conocimiento, digamos, completo de todas las miradas de lo que está ocurriendo en el Estado parte. ¿Mm? Pero Claro. eso lo vamos a ver con mayor profundidad más adelante. Les decía, el segundo grupo de cuestiones, de competencias que puede definir el comité tiene que ver con las comunicaciones individuales, que es básicamente recibir denuncias y eh, resolver casos, ¿no? Como los conocemos. Eso también lo vamos a ver con detenimiento, con ejemplos claros, inclusive ejemplos que involucran a Argentina en algunos comités. Y en tercer caso, los comités tienen unas competencias interpretativas, les podemos decir, que se realiza a través de comentarios generales, se llaman también observaciones generales o recomendaciones generales, que tienen que ver con la interpretación que hace el comité de determinadas cláusulas del tratado que se trate. Eh, puede ser sobre el contenido de una obligación del Estado, puede tener que ver con
ciertas circunstancias de cumplimiento del tratado, no sé, por ejemplo, en el caso del Comité de Derechos del Niño, tiene comentarios generales sobre menores en conflictos con la ley, que enfrentan el sistema de justicia, tiene comentarios sobre los derechos del niño en determinada situación, digamos, referida a un artículo de la Convención, etcétera. Es decir, a través de los comentarios generales, el comité le da contenido tanto a los derechos que consagra el pacto como a las obligaciones que tienen los estados para cumplirlo. Esas serían a grandes rasgos las tres grandes competencias de los comités de Naciones Unidas. Como les decía, son comités independientes y en ese sentido son una palabra respetada en el ámbito universal. Entonces, en este punto, dentro de lo que es el programa de la materia, ya estamos viendo la unidad 1 y 2 como unidades introductorias y para ver en detenimiento estas cuestiones sobre los mecanismos. La 3 y 4 que tienen que ver con organismos extraconvencionales y los organismos convencionales. Y la unidad 5 de la materia que tiene que ver con el derecho penal internacional y concretamente el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Ahí vamos a ver con mayor detenimiento esta especie de subsistema dentro del sistema de Naciones Unidas que tiene sus particularidades, obviamente, porque es una corte penal donde se busca la responsabilidad criminal individual de una persona por crímenes cometidos y que no fueron investigados en el marco de del Estado parte, digamos, que se trate. Además, dentro de lo que sería este subsistema de derecho penal internacional, existen también otros tribunales penales internacionales que no son creados por el Estatuto de Roma, solo para que ustedes los conozcan, digamos, tienen que ver con situaciones de violaciones de derechos humanos y la necesidad de respuesta, de criminalizar ciertas conductas, digamos, en situaciones concretas, como se conformaron para la situación de la ex Yugoslavia, de Ruanda o de Timor y Sierra Leona. Eso puntualmente no lo vamos a ver o lo vamos a mencionar, digamos, pero el organismo principal que vamos a estudiar en la unidad 5 es la Corte Penal Internacional. Bien, entonces, hasta ahí llegamos lo que es las primeras 5 unidades del programa. Es el sistema universal, es decir, el sistema o los mecanismos existentes en el marco de las Naciones Unidas. Pasamos entonces a la segunda parte del programa de la materia, que está vinculada a los sistemas regionales, que obviamente corresponde hacer mención de la existencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, que lo podemos ver, digamos, tangencialmente con algún caso, pero no va a ser objeto de estudio profundizado en este curso. El Convenio Europeo, que inicialmente constaba de una comisión y una corte, como es el Interamericano, actualmente solo funciona con un tribunal europeo. Por otro lado, también existe el sistema africano, muy similar al interamericano, que está basado en la Carta Africana de Derechos Humanos, es el instrumento principal de derechos humanos que crea estos dos mecanismos de protección y que tiene, como les decía, una forma de funcionamiento similar al sistema interamericano. Profesor, Sí. mil disculpas por estar preguntando cada 2 por 3. No. Yo le agradezco que preguntan y participen. Tengo una duda. El sistema interamericano, el europeo y el africano. Yo entendía que esos 3 son sistemas regionales. ¿Es así? Bien. Volvemos para atrás. Sí, es así, está correcta tu apreciación y ahí volvemos para atrás en el mapa. Hablamos del sistema universal, que son los mecanismos que existen en el marco de Naciones Unidas, y ahora quizá pasé muy rápido, pero pasamos a los sistemas regionales. ¿Que es lo que vos me estás preguntando?
Dentro de los sistemas regionales encontramos estos tres grandes sistemas, el europeo, el africano y el interamericano. Nos ubicamos ahí, pasamos Sí. por el sistema europeo, por el sistema africano, y ahora nos detenemos en el sistema interamericano, que es donde digamos, vamos a analizar con mayor profundidad a partir de la unidad 6 hasta el final de la materia. Claro. ¿Ahí quedó clara Sí, la consulta? básicamente lo que nosotros vamos a estudiar es sistema universal y sistema interamericano, que sería regional. Correcto, así es. Hasta la unidad 5 tenemos, vamos a estudiar el sistema universal, y a partir de la unidad 6 hasta la 10, sistema interamericano. Bueno, el sistema entonces surge, como le digo, vamos a ver cada cuestión con mayor profundidad. Surge en el marco de la Organización de Estados Americanos. Puntualmente como sistema surge a partir de la creación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, pero a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, es cuando se le da forma, digamos, se crea la Corte Interamericana y bueno, se le da más forma y contenido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una cuestión que es importante es que la Convención Americana, seguramente ya lo vieron en Derechos Humanos, pero lo remarco acá, es el tratado el principal, digamos, que nuclea y da forma al sistema interamericano, pero no es el único. Existen una serie de instrumentos internacionales que también forman parte del sistema interamericano. Yo menciono acá en la presentación solo algunos: la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Belén du Pará, que es la Convención para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, etcétera. Digamos, una serie de instrumentos que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos, y a los cuales tanto la Comisión como la Corte interpretan, digamos, también y controlan su aplicación. Entonces, dentro del sistema, ustedes ya han visto, son dos órganos principales que lo conforman: la Comisión Interamericana, un órgano creado en el ámbito de la OEA desde antes de la sanción y ratificación de la Convención Americana. Tiene tres pilares fundamentales de trabajo: un sistema de peticiones individuales, es decir, el sistema de casos, las denuncias por parte de particulares o también de mismos estados que lo pueden realizar; un monitoreo de la situación de los derechos humanos en los estados miembros. Esto se realiza a través de informes o visitas in loco, se llaman las visitas a los estados, y la atención a líneas temáticas prioritarias, también a través de informes temáticos. Para este tipo de trabajo, sobre todo estos dos últimos, digamos, el monitoreo de situación de derechos humanos y las líneas temáticas prioritarias, la Comisión Interamericana creó una serie de relatorías temáticas, un poco con una mayor especificidad, para poder asentarse sobre esta mayor especificidad en los temas. Estas son todas las relatorías temáticas que existen hasta este momento. Ven relatorías sobre derechos de pueblos indígenas, derechos de las mujeres, derechos de personas migrantes, relatoría especial para la libertad de expresión, derechos de la niñez, etcétera, etcétera. Las últimas creadas son las de derechos sociales, la de memoria, verdad y justicia, derechos de personas mayores y sobre personas con discapacidad. Eso, los años que ven al costado a la derecha, es el año de creación de la relatoría. Vamos a ver también puntualmente cuál es la misión de estas relatorías y qué tipo de tarea desarrollan. Y por otro lado, seguramente también lo vieron en Derechos Humanos, la Corte Interamericana, con asiento en San José de Costa Rica, tiene básicamente dos
grandes competencias, una competencia consultiva que tiene que ver con la emisión de de opiniones consultivas respecto de la interpretación o la aplicación de determinada cláusula regulada en el marco de los tratados del sistema interamericano. Y, por otro lado, la competencia clásica y contenciosa que tiene que ver con la decisión de casos. Que también vamos a ver más adelante jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, una pregunta, y se abre un micrófono. Bien, bueno, entonces a grandes rasgos, esta es una presentación esquemática, digamos, y bastante superficial de lo que son los sistemas universales el sistema universal de protección de derechos humanos y los sistemas regionales, puntualmente el sistema interamericano. Y a la vez también un repaso por lo que es el programa de la materia, que un poco busca abarcar en gran medida todos los temas, digamos, que tienen que ver con el funcionamiento de estos sistemas. Por último, me interesaba plantearles, acá la clase pasada, un poco a modo de disparador, la doctora Vascari nos preguntaba cuestiones sobre las que estamos orgullosos, digamos, de Argentina referido a derechos humanos. Miren, acá hay una cuestión muy importante, una situación de la que Argentina es como parte de un grupo selecto de estados a nivel internacional que ratificaron, es decir, forma parte de la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos que existen en el ámbito de Naciones Unidas y obviamente el interamericano. Un cuadro con todas las ratificaciones que realizó el Estado argentino de los distintos instrumentos de derechos humanos que existen a nivel universal. Obviamente, y eso también lo vamos a ver, no está de más decirlo, digamos, pero claramente este nivel de ratificación y de compromiso no significa que son derechos que están consagrados a nivel interno y bueno, eso lo habrán trabajado mucho más en la materia en derechos humanos, pero los derechos humanos pasan por los tratados, pero también pasan por el trabajo y la lucha cotidiana, digamos, y no simplemente por lo que está escrito en la letra de la ley, las constituciones o los instrumentos internacionales. Esta presentación bien, ahí estamos. Esta presentación está subida al aula virtual, entonces van a poder acceder desde ahí. Igualmente, como les decía, bueno, para los que se sumaron más adelante, no se preocupen porque esta clase está siendo grabada y va a ser subida a un canal de YouTube que tiene la cátedra, por lo que van a poder consultarla tanto ustedes como sus compañeros que no se pudieron conectar hoy. ¿Hay manos levantadas? ¿Son preguntas? Sí, doctor, con respecto al tema de las relatorías, ¿sí? Sí. El tema de las relatorías está regulado, no, es un órgano autónomo, estoy leyendo ahora en este momento, entonces no está regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos. No, las relatorias no están en la convención, las funcionan en el ámbito de la Comisión Interamericana. Son cuestiones que no se preocupen, digamos, por terminar de entender todo ahora, porque lo vamos a ir viendo con el transcurso del curso. La idea ahora era presentarlas, digamos. Las relatorias funcionan en el ámbito de la Comisión Interamericana. Sí, acá me sirve tu pregunta, María, para sugerirles, hemos subido también dentro de lo que es la unidad 1 en el aula virtual, una especie, ahí les decimos, una especie de recursero, digamos, un documento con
los links a las webs, a las páginas principales de todos estos organismos internacionales, tanto del Sistema Universal como la Comisión y la Corte del Sistema Interamericano. Si entran a ese documento, van a poder acceder con los links a todas las páginas de los organismos. Yo les sugiero, y es muy importante, que se vayan familiarizando, no solo para entender, digamos, cómo funcionan, sino también para, porque más adelante vamos a hacer mucho uso de la jurisprudencia, de los documentos que surgen de los sistemas, de los comités y de la Comisión y la Corte. Yo les sugiero, y por eso lo subimos al aula, que cuando tengan tiempo naveguen un poco y den vuelta por esas páginas como para terminar de entender el funcionamiento de estos organismos. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto Sí, a la bibliografía, sí, hay una parte del programa que lo estoy leyendo ahora sí, que hace referencia a la bibliografía general. sí. Esa es la que se utiliza para las 10 bolillas, me imagino. Bueno, vas a ver que la bibliografía general que subimos son documentos, instrumentos internacionales, documentos institucionales. No son, digamos, no buscamos que ustedes lean manuales o bibliografía que hable del funcionamiento de los sistemas, sino que recurrimos a la fuente primaria, digamos. Nos interesa que construyamos este curso a partir de la lectura de los documentos que surgen de los mismos sistemas internacionales, es decir, vamos a leer sentencias, vamos a leer reglamentos, vamos a leer observaciones generales, vamos a ver cómo funcionan en la práctica los instrumentos y a partir de ahí los trabajos que vamos a hacer. La idea es poder darle uso, digamos, y ver cómo lo usamos en un caso concreto. Respecto a la bibliografía, yo aclaro, digamos, algo que se habló la semana pasada. Según los temas que vamos viendo semana a semana, cada lunes vamos a subir la bibliografía referido a la unidad que vamos a ver en esa semana. Y la idea de esta clase, que hoy es un miércoles, pero la idea es que sea todos los lunes a las 4, es que les podamos hacer una guía de lectura, orientar un poco de qué va cada uno de los textos o de los recursos, en algunos casos pueden ser videos de YouTube, digamos, en qué medida, digamos, suman a tener un mejor conocimiento de las cuestiones que se plantean en el programa. Entonces, semana a semana nosotros, digamos, a través del aula virtual, vamos a ir subiendo toda la documentación y los recursos, digamos, que son sugerencias para un mejor entendimiento de los temas. Y la idea es que los lunes tengamos este encuentro de intercambio, digamos, informal, que también en algunos casos puede funcionar, digamos, como clase para profundizar en algún material, pero la idea es que les sirva a ustedes digamos, de guía, de navegación por el material. Ahí van a poder encontrar en el aula virtual, para esta unidad, no solo la presentación que vimos recién, sino dos documentos. Hay un documento del profesor Salvioli, Fabián Salvioli, que un poco plantea, es un documento institucional, digamos, no es un documento académico, y plantea esta situación de diálogo necesario entre el sistema interamericano y el sistema universal. Ya se va dejando ver ahí una comparación, que es algo también que lo vamos a ver en la unidad siguiente, respecto al funcionamiento de los dos sistemas. Subimos también este recursero de links a las páginas de los organismos, y además hay una sugerencia que nos parecía muy pertinente. No sé si tuvieron la posibilidad de verlo en vivo el año pasado. Desde la Cátedra de Derechos Humanos, la Cátedra B, invitaron al doctor Zaffaroni a dar una clase pública
Esta clase quedó grabada, digamos, está en YouTube, en el canal de la cátedra. Nos parece muy oportuna, digamos, traerla en la primera unidad de este curso también, porque, bueno, hay un raconto interesante respecto de la creación o la conformación del derecho internacional de los derechos humanos como una rama autónoma de derecho y eh, cómo se da esa evolución, digamos, a lo largo de la historia y una mirada crítica respecto al funcionamiento actual de los sistemas y del derecho internacional de los derechos humanos. Es muy interesante, digamos, y por eso también la proponemos como material de esta primera unidad. En principio, esos son los temas. La idea es que cualquier duda o que surja, digamos, a partir de la bibliografía o del material que se sube al aula virtual, nos escriban, nos consulten sin ningún problema. Las clases de los lunes van a ser para esto, pero también sirven de disparador, digamos, por ahí, obviamente no, ese mismo día vamos a estar subiendo el material, entonces no han llegado a leerlo y a analizarlo, pero pueden surgir dudas a partir de la lectura, entonces, bueno, estamos siempre a disposición a través del aula virtual o directamente a través de los mails. Nos contactan a cualquiera de nosotros. Yo personalmente, digamos, estoy disponible para cualquier consulta. ¿Algo más? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Vamos a aprovechar también el hecho de que somos pocos en el cursado. La clase pasada, la semana pasada, creo que éramos 6, ahora somos 13. Eh, digamos, eso es muy bueno para poder trabajar de la forma que queremos proponerles y para ver en profundidad muchos temas. La idea de los trabajos o de la forma que proponemos para trabajar y bueno, también va a servir para evaluar, es en la primera parte, lo que sería sistema universal, las primeras unidades. La semana que viene les vamos a proponer una consigna de un trabajo práctico. Con el transcurso de las semanas que siguen, vamos a ver los contenidos de las unidades 2, 3, 4 y 5, digamos, las formas de las clases, los trabajos y invitados que vamos a tener también para realizar presentaciones, les va a servir para ir dándole forma al trabajo práctico que tienen que realizar en 3 semanas. Las consignas se lo vamos a dar con, digamos, mayor precisión la semana que viene. Pero la idea es que esta primera parte, lo que hace el sistema universal, lo veamos y lo vayamos evaluando a través de ese trabajo práctico, que como saben no vamos a tener un primer parcial y un segundo parcial, sino que una primera parte de la materia la vamos a ver a través de ese trabajo práctico y para el final de la materia vamos a trabajar en un examen integrador final que va a ser inicialmente presentado por escrito y después defendido oralmente. Doctor, una consulta con respecto al tema este del trabajo práctico. ¿Se va a Sí. referir al sistema universal nada más? Correcto. Por eso, la semana que viene vamos a subir la consigna, la vamos a explicar para que quede claro, digamos, no solo va a estar en el aula virtual, sino que el lunes que viene, cuando nos juntemos, ya lo vamos a empezar a ver de qué se va a tratar ese trabajo práctico y vamos a tener 3 semanas para trabajarlo y poder contestarlo. Va a ser puntualmente sobre el sistema universal, es decir, sobre algunos de los mecanismos de Naciones Unidas, puede ser comités, etcétera. Dentro de 3 semanas, van a tener 3 semanas para trabajarlo, digamos, lo vamos a trabajar también en clase. Las clases van a servir, digamos, para que ustedes vayan teniendo mayor conocimiento, puedan profundizar en algunas cuestiones que les interese trabajar en el trabajo práctico y lo van a entregar pasadas esas 3 semanas. No se preocupen porque las fechas y la consigna puntual la vamos a dar a conocer la semana que viene. Simplemente quería
que sepan que esta primer parte de la materia la vamos a trabajar de esa forma y se va a evaluar de esa forma con un trabajo práctico. Hacia el final de la materia vamos a trabajar en el examen integrador final y bueno, obviamente se va a integrar al final de la materia. ¿Alguna consulta? ¿Está claro hasta ahí? Un poco la idea de la clase era esto, presentar la materia y a la vez sirve como presentación de los sistemas. Un poco explicar también cuál es la metodología o cuál proponemos que sea la metodología de trabajo. Y bueno, yo quedo disponible y quedamos todos disponibles vía aula virtual. El lunes que viene a las 4 nos encontramos en este mismo grupo, ya lo voy a colgar de nuevo en el aula para, bueno, ver la lectura de la semana y ver cómo seguimos con las lecturas pendientes de esta semana. ¿Les parece? Perfecto, la verdad que gracias por la predisposición, profe. Bueno, a disposición cualquier cosa. Sí, perdón. Bueno, pensé que Excelente alguien la clase, sí. profesor. Bueno, me alegro que sea claro. Cualquier cosa nos consulta. Bien, bien. Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias, Porque- profesor. Gracias, profesor. Que estén bien. Hasta luego. Que ande bien. Saludos a todos.